SOS en la Amazonía. ¿Qué está pasando en esta parte del planeta? ¿Por qué 200 científicos hablan de un punto de no retorno para el pulmón más importante del planeta Tierra? La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, un tesoro ecológico único. Hoy, el pulmón de oxígeno más grande de la Tierra está en un código rojo y solo frenando la devastación se evitará que llegue a un punto catastrófico de no retorno. La voz de alarma fue dada por el panel de científicos de la Amazonía, compuesto por más de 200 expertos de todo el mundo. Hoy conversamos con uno de ellos, Andrea Encalada, vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito y coordinadora del panel científico por la Amazonía. Bienvenida, dialoguemos, Andrea. Muchas gracias a ustedes. Encantada de estar aquí. Andrea, háblenos de la propuesta del panel científico para la Amazonía tras la cumbre del COP26. Es un esfuerzo que de hecho se inició un poco con las Naciones Unidas, el Sustainable Development Network, y ellos nos llamaron a un grupo de científicos, esto ya en el 2010, hemos desaparecido, que nos reunimos un poco escandalizados por todos los incendios que había en Brasil en esa época. Y éramos 60 científicos que empezamos a organizarnos diciendo necesitamos entender cómo funciona la Amazonía y el impacto que tiene la Amazonía sobre el resto del mundo, ¿no es cierto? Y qué va a pasar si seguimos a las tasas de deforestación y de degradación tan grandes que tiene. A partir de este primer llamado que fue en el 2019, empezamos a trabajar en este reporte. Y como tú bien dijiste, el reporte tiene tres partes. La primera parte es, cómo funciona la Amazonía, cómo son los bosques, qué significa este water pump, esta bomba de agua realmente que es la Amazonía, cómo funciona con el clima global, cómo funcionan las especies, la evolución de las especies que tenemos ahí. Después, cuáles son los problemas principales que tenemos actualmente y dónde estamos, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con los bosques? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué está pasando con la atmósfera? Y después, algo bien novedoso que tiene, que es diferente al IPCC, es que realmente propone soluciones y recomendaciones, justamente qué hacemos ahora. Entonces, nuestro enfoque al ir a la COP fue presentar no solamente los problemas, porque creo que ya ahora todo el mundo está convencido, tenemos un problema, ¿no es cierto? Y el cambio climático es global. Antes, las COPs anteriores, como que la gente decía, sí, ¿será que hay cambio climático o no? Ahora todo el mundo estamos seguros que hay cambio climático, la evidencia está ahí, pero vamos más allá, es qué soluciones podemos plantear y también hablamos de la velocidad del cambio, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con estos cambios? ¿Son rápidos, son lentos? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Y qué es lo que están haciendo los gobiernos con sus compromisos, ¿no es cierto? Y una de las reflexiones que nosotros hicimos es que es muy interesante que hayan dicho, sí, tenemos que parar la deforestación, y eso es algo bueno, ¿no es cierto? Que la gente haya dicho tenemos que pararla, pero nosotros creemos que es muy débil este razonamiento, porque de aquí al 2030 falta mucho tiempo, los gobiernos que están hoy en día no van a estar allá y las metas que tenemos que ponernos son anuales. Y no solo son realmente de parar la deforestación, nosotros hablamos en nuestro informe de moratoria de deforestación, pero hablamos también de que tenemos que parar la degradación, muchas veces la degradación de suelos y de pastos incluso, y de otros ecosistemas que tenemos está afectando más. Y por otro lado, tenemos que hacer acciones más proactivas. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que remediar y restaurar ecosistemas que ya están dañados y que ya ahorita nosotros estamos viendo en la Amazonía específicamente que si bien siempre le hemos considerado como un sumidero de carbono, una parte de la Amazonía está botando carbono. ¿Por qué? Porque hemos dañado tanto los bosques que ya no está cogiendo el CO2, sino que realmente estamos emitiendo. Y eso es muy preocupante, ¿no? Entonces, sí creo que si bien estas COP son interesantes porque los gobiernos ahí recuerdan, ¿no es cierto?, en el momento histórico en el que estamos, sí creo que nos falta ponernos metas mucho más claras, mucho más ambiciosas y trabajar casa adentro mucho más fuerte. Excelente todo lo que nos comenta. Ahora con respecto al hallazgo del primer informe, ¿cómo estamos y hacia dónde vamos? Algo
importante que tengo que decir, ¿no es cierto? Es que la cuenca amazónica es la cuenca más grande del mundo. Entonces, para nada es homogénea y uno no podría decir, ah, toda la Amazonía está mal, porque no es cierto. Hay una parte de la Amazonía que está muy degradada y hay otra parte de la Amazonía que está mejor. Entonces, pero lo que nos preocupa es que vemos que estos cambios son muy acelerados, ¿no es cierto? Y que las cosas están relacionadas entre sí. Entonces, que cambie el sur de la Amazonía, que ahorita estamos viendo cambios súper importantes con incendios, con deforestación, con degradación, va a impactar al clima de la región, tanto de toda la cuenca amazónica como del sur de Sudamérica. Vemos que todo lo que es el Río de la Plata, ¿no es cierto? Vemos que Uruguay, Argentina, Paraguay se van a ver afectados por este clima. Y en general, como es como si fuera un aire acondicionado. El rato que nosotros estamos cambiando parte de los bosques que están ahí, que están generando por evapotranspiración, en ciertos lugares hasta el 50% de la lluvia local se produce ahí mismo, por los bosques. Entonces, si quitamos esos bosques, lo que estamos viendo es cambios en los patrones de la lluvia tan grande, ¿no es cierto? Que estamos hablando que posiblemente en algunas regiones de ahí estamos llegando a estos puntos de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que si deforestamos un poco más, ya el clima va a cambiar tan permanentemente que va a afectar, ¿no es cierto?, a todos los patrones atmosféricos que tenemos en esa área y globalmente. Porque la Amazonía es un pulmón tan grande que no solo se afecta regionalmente, ¿no es cierto?, o localmente, sino que estamos afectando a todo el mundo. Entonces, creemos que estamos en un punto histórico que si no cambiamos ahora vamos a tener graves problemas y realmente sí creemos nosotros que es una alarma roja importante y que el mundo debe escuchar. Andrea, una de las principales preocupaciones del comité científico es el punto de no retorno para la Amazonía, pero ¿es posible lograr el cambio de perspectiva con la presentación de este informe? Yo creo que es posible y cada vez más, y esto es interesante, veo estos movimientos sobre todo de jóvenes, ¿no es cierto? Que son, si quieres, más grassroots, de abajo para arriba, ¿no es cierto? Que son bottom-up, que están reaccionando y están viendo que estamos cercanos a este tipping point y lo ven en todas las cosas que vivimos. Entonces sí creo que es importante ahorita y ustedes, por eso todos los medios de comunicación son muy importantes en esto, porque los científicos no necesariamente somos los mejores comunicando la información. Tenemos que juntarnos y llevar esta información para que la gente entienda y también a veces estamos poniendo toda esta esperanza en los gobiernos de, a ver, ¿qué pueden hacer después de la COP? ¿No es cierto? ¿Y qué prometen? Y después nos encontramos con la siguiente COP y que no hemos cumplido las promesas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante ya asumir que esto no es solo de gobiernos, que esto es propio y que nosotros tenemos que empezar a cambiar con nuestras acciones, con cómo hacemos, con qué hacemos, o sea, cuál es nuestra huella de carbono, ¿no es cierto? La de cada uno, porque esto es muy individual, o sea, cómo uso mi carro, cómo tomo el agua que tomo, ¿no es cierto? Compro muchas botellas que después no reciclo. Cada acción que yo tomo tiene una huella de carbono. Entonces, sí creo que si nosotros empezamos a contar más de lo que hemos aprendido, del momento histórico en el que estamos, la gente puede reaccionar y puede cambiar. No podemos estar esperanzados solo en lo que los gobiernos pueden hacer, sino que nosotros tenemos que también hacer ese cambio. Andrea, según lo que nos comenta, es un SOS. ¿Cuál es el impacto global de los cambios para la Amazonía? Los cambios de la Amazonía son varios, ¿no es cierto? Primero, no hay un solo problema y no hay una sola solución. Es una Amazonía bastante heterogénea, grande. Imagínate, somos 8 países y un territorio que hacemos toda la cuenca amazónica, ¿no? Muchísimo. Y entonces tenemos problemas de varios lados. Uno de los problemas más graves es justamente la deforestación del bosque húmedo tropical. Y el bosque húmedo tropical es un ecosistema importantísimo, ¿no es cierto? Sobre todo por la evapotranspiración que habíamos hablado antes, pero no es el único. Imagínate que la Amazonía es tan grande que hablamos de 50 tipos de bosque diferente que tenemos en la Amazonía. Y realmente yo estoy ahorita viendo al este y yo veo ahí la montaña, ahí está toda la cordillera, y desde esa punta de la cordillera para abajo es la Amazonía y llega hasta el Atlántico. Estamos hablando de más de 6,000 kilómetros. Si yo voy en línea recta, tenemos 6,000 kilómetros. Montón de ecosistemas diferentes, ¿ya? Pero algunos de estos están dañando mucho más que otros. ¿Por qué? Y te hablo de algunos cambios fuertes. Por ejemplo, estamos cambiando la matriz del bosque húmedo tropical de abajo para
pasto de ganado, que produce carne, y esta carne, ¿dónde la estamos vendiendo? Sí, un montón se consume en Brasil, pero un montón se consume en Europa, ¿sí? Entonces, si hay más demanda, ¿no es cierto?, de algunas de estas cosas, empezamos a destruir más el bosque porque hay esta demanda de la carne. Entonces, ahí te das cuenta cómo todo está unido, ¿no es cierto? Cómo nuestros patrones de comer, nuestros patrones de vivir, nuestros patrones de pedir la carne exótica de otro lado puede tener un impacto fuerte si nosotros no vemos que esto al final se está sacando del bosque húmedo tropical, ¿no es cierto? Tenemos otros tipos de degradaciones que no necesariamente son deforestación, pero por ejemplo, estamos plantando soya, ¿no es cierto? Estamos cambiando la matriz, estamos también exportando mucho más carbono a través de los ríos. Yo justamente estudio ríos y ¿qué es lo que está pasando? Cuando deforestamos en las partes altas, mucho de ese material se va por los ríos y sale a los océanos. Entonces, nosotros estamos cambiando y modificando, ¿no es cierto? Mucho Claro, de y lo que allí está la pasando. cuenca Amazonas juega un papel fundamental porque es una de las reservas hidrográficas más grandes del planeta. Es la más grande, Es la más sin grande. duda alguna, es la más grande. Es verdad, dentro de la cumbre se abordaron temas cruciales como la conservación de los bosques, de los territorios indígenas, pero ¿son suficientes los esfuerzos? ¿Qué pasará entonces de llegar al punto de no retorno, como bien lo advierte la comunidad científica? Lo que vemos, ¿no es cierto? Y esto ya posiblemente en algunos lugares ya lo estamos viendo, es que sobre todo en la Amazonía Sur, estamos destruyendo estos bosques y en vez de ser reemplazados, ¿no es cierto?, por otro bosque húmedo tropical que va a recrecer, como ya ha cambiado tanto el clima en la región y no tenemos el mismo patrón de lluvias ni atmosférico, lo que estamos viendo es que muchos de estos ecosistemas posiblemente estén reemplazados por lo que sería una sabana tropical. Y la sabana tropical es un ecosistema que existe actualmente, ¿no es cierto? Es como el cerrado brasileño, pero es súper estacional, no es como el bosque húmedo tropical y por lo tanto no va a cumplir las mismas funciones que cumple el bosque húmedo tropical. Entonces vemos un cambio de una matriz ecosistémica, o sea, un bioma entero está cambiando. Esto es grave porque todas las funciones que cumple ese ecosistema ya las vamos a perder. No solo las especies, porque vamos a perder un montón de especies que no pueden adaptarse a este cambio climático, pero vamos a perder funciones ecosistémicas y servicios que los seres humanos estamos recibiendo de ese ambiente. Entonces, si pasamos de ese umbral, ¿no es cierto? Ya no hay retorno, o sea, ya no vamos a poder recuperar ese bosque, por más que nosotros sembremos ahí las mismas especies, no se van a dar, ¿no es cierto? Entonces, es un cambio de matriz tan grande y de funcionalidad tan grande que creo que la gente ni siquiera entiende, ¿no es cierto?, que el efecto que esto puede tener globalmente es enorme. Como bien sabemos, en todas las cumbres se habla de la preocupación del cambio climático, de la contaminación del planeta Tierra, pero queremos saber si con la presentación de este informe ha habido respuesta en cuanto a canje verde a favor de la Amazonía. Y lo que señales es súper interesante porque hay de todo, ¿no es cierto? O sea, en la COP se presenta, es tan grande y se presenta datos de todo el mundo, ¿no es cierto? De Indonesia, de África, de los mares, de todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el informe impacta porque estamos hablando de que estamos muy cerca a estos puntos de no retorno. Los últimos datos que nosotros pusimos ahí de una investigadora que se llama Luciana Gatti, ¿no es cierto? No son datos de proyecciones, o sea, estos no son modelos matemáticos, son datos de verdad que nos dice que en las últimas 3 décadas ha cambiado tan rápido, ¿no es cierto? Que no es que de aquí vamos a ver a 100 años el cambio. Nosotros vamos a ver estos cambios mucho más rápidos en la siguiente década, ¿no es cierto? Entonces, eso asusta. Y como tú dices, o sea, sí hay respuesta, y hay respuesta porque se están poniendo fondos de diferentes lugares diciendo, bueno, estudiemos más la Amazonía, pero no solo estudiemos, sino hagamos estos proyectos, y ahí justamente es donde van las recomendaciones, pero qué tipos de proyectos tenemos que hacer para que esto dé resultado, ¿no es cierto? Y con quién trabajamos. Entonces, ahorita se han abierto algunos financiamientos importantes en la región justamente para decir, paremos esto, ¿cómo lo paramos? Pero esto no solo tiene que venir de investigadores o de gestores o de gente que está manejando ahí, pero tiene que venir de gobiernos y de la gente que vive localmente, ¿no es cierto? Porque la gente que vive localmente puede ayudar a ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Es unir las partes.
¿no es cierto? Unir a los grupos que están financiando para que se hagan los proyectos bien, que no se haga corrupción dentro de los proyectos, que se utilice bien el dinero para realmente poder reparar los lugares que están dañados, remediar, restaurar y evitar que se dé más degradación. Entonces, tenemos una buena parte de la Amazonía que funciona bien y justamente, ¿no es cierto? Parte de estos datos nos dice que la Amazonía occidental va a recibir mucho más lluvia, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo esa verdad, también podemos tomar acciones, ¿no es cierto? Y zonificar dónde es más urgente que nosotros trabajemos. Y ese es el momento ahora. Entonces, sí hay respuesta, pero la respuesta de todos tiene que ser más fuerte, más dura. Creo que algunos ya estamos cansados de oír esto, ¿no es cierto? Entonces dicen, ya, whatever, cambio climático, ¿no es cierto? Pero yo creo que tenemos que todos saber que esto es un trabajo que no puede hacer un grupo de gente solita, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestros espacios? Y aquí hablaba con el rector y hablábamos que nosotros localmente con nuestra universidad, ¿no es cierto? Ahorita somos 10,000 alumnos. Con los 10,000 alumnos podemos hacer cosas que hagan la diferencia. Y no solo que hagan la diferencia, sino que sean un ejemplo para otras universidades, para la comunidad, para el mismo gobierno. Notamos apertura del gobierno, quieren hacer cambios, nos han llamado, tenemos conversaciones y eso es bueno, ¿no es cierto? Pero todos, cada uno de nosotros tiene que tener una urgencia, porque el tiempo pasa. Imagínate, es la COP26. Eso significa que se han celebrado 25 antes de esta, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Alguna reflexión final? Invitarles a todo el mundo que analicemos nuestra huella, porque yo creo que cada uno, y esto no es fácil, ¿no es cierto? Porque cambiar como uno vive es difícil. Yo veo en mi propia casa, entonces yo lo que quiero invitarles es que analicen, ¿no es cierto? Cómo es su vida y cómo cada uno puede cambiar poco a poco, ¿no es cierto? Y a veces no tan poco a poco, uno puede tomar decisiones radicales. Por ejemplo, en mi familia decidimos en un diciembre que íbamos a dejar de consumir botellas de plástico y así lo hicimos, ¿no es cierto? Y fue una decisión radical y ya la llevamos por 8 años y la hemos cumplido, ¿no es cierto? Entonces nos pusimos una meta familiar y yo creo que la gente puede fijarse sus metas, analizando su vida y viendo cómo uno aporta de una manera buena, sustentable, para mantener este mundo un poquito más a largo plazo para los seres humanos. La Tierra va a seguir viviendo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, qué lindo conversar. Así finalizamos esta entrevista, amigos. La invitación es para que usted profundice en nuestros contenidos a través de la www.dialoguemos.es. También estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @dialoguemosinfo. Y recuerde que también puede conseguir nuestros contenidos en el diario El Comercio a través de la www.elcomercio.com. Y también estamos en el Universo a través de la www.eluniverso.com. Soy Rangira Briceño y estoy aquí para dialogar como siempre con los académicos de las universidades más importantes del país. Nos vemos en una próxima oportunidad.